Me han compartido este mazo nuevo de Arceus donde promete que ahora sí Arceus ha vuelto. De verdad, te lo juro por Dieguito Maradona, 100% real, no fake esta vez. Un Link Mega. Pues aparentemente este nuevo mazo de Arceus que les traigo el día de hoy, que vamos a probar juntos, está dando unos resultados de locos en las partidas clasificatorias. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Gente, el día de hoy pues vamos a probar una nueva dinámica en el canal que creo que la voy a dejar de forma permanente. Pues vamos a ver qué tal le va este video, ¿no? Y se trata de que ustedes me recomiendan mazos porque veo que les gusta mucho recomendarme mazos para traer al canal. Y a mí me encanta que me faciliten la vida, así que por mí perfecto. Pero vamos a ver cómo lo orientamos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si utilizamos esta serie de... pues recomiéndame un mazo para que ustedes me manden los mazos que quieren que yo pruebe o que lo juegue y al final escogemos uno para jugarlo en video que sea del chat, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Se me ocurren dos formas. Claramente lo podemos ir mejorando con el tiempo, así que no pasa nada si sale medio más o menos esta vez. Y bueno, les ofrezco dos opciones si quieres recomendarme un mazo. Primero, en los comentarios de este video en YouTube puedes dejar qué mazo recomiendas. Yo les pido encarecidamente de que ustedes lo hayan probado muy bien y que sea para jugar partidas clasificatorias o rankeds, obviamente. Ya sé que me van a querer mandar Gengar, Megapidgeot, ya me imagino, ¿no? Pero yo creo que lo importante va a ser que sea para jugar ranked, o sea, que me ayude a ganar, no que sea una racha de derrotas ahí toda pocha. Entonces, puedes dejar tu mazo en los comentarios de este video. O puedes ir a mi servidor de Discord en el apartado de comparte tu mazo. Puedes dejar allí, como siempre me han estado mandando por allí mazos, y me tagueas a mi usuario para yo echarle un vistazo. Entonces ya saben, de preferencia que ustedes vean que son mazos que realmente puedes ganar en Ranked para que sea más interesante, porque si es troll pues no va a ser tan interesante perder todas las partidas del video, ¿no? Y pues para decidir qué mazo es el que voy a escoger también tengo dos formas. La primera es pues el de entrada, el que a mí me llame la atención, que yo diga, verga, este mazo me parece chido, vamos a probarlo, puede ser. O la segunda es que a ustedes les llame la atención. Puedes darle like, por ejemplo, el comentario aquí en YouTube de alguien que haya puesto un mazo que te interesa la idea, que se ve interesante. O en el servidor de Discord puedes reaccionar al mazo que tú veas que está chido. Al final igual debo decirles que yo tengo la última decisión de qué mazo va a ser el que utilice, porque pues quiero que sea bastante interesante y no algo pocho, ¿no? Así como el mazo del día de hoy, que justamente es un mazo que ya sé que está en YouTube recientemente, pero justamente eso fue lo que me dio más ganas aún de probar este mazo, porque se ve interesante y pues parece que está funcionando bastante bien. Así que díganme en los comentarios si les interesa esta idea de videos. A mí me parece bastante interesante, pero pues lo importante es que a ustedes les guste, así que los voy a estar leyendo a ver qué ustedes qué opinan. Ahora sí, vámonos con el mazo del día de hoy. Después del sponsor, obviamente, ¿no? Si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Ok, la idea de este mazo entiendo yo que es aprovechar a Elekid para pues presionar en la banca y luego con los Helios debilitar cosas importantes, ¿no? También tenemos cosas interesantes como Carnivine, que es un Pokémon recontra agresivo con 50 de daño si tienes Arceus en el campo, que puede pegar muy fuerte. Se puede papear a Deino, por ejemplo, cualquier Pokébébé, de hecho cualquier básico con Giovanni, por ejemplo Charmander 60, Giovanni te lo papeas, ¿no? Le meten mucha presión a los tipos siniestros por el super efectivo también. Y supongo que Arceus pues sería la condición de victoria final, ¿no? Después para cargar poco a poco Arceus. Tenemos cosas por si empezamos turno 1 con Arceus, que vendría siendo Hoja. Tenemos a Lian también, por si acaso. Lo cual me parece que está correcto, porque ya saben que turno 1 Arceus siempre es un pequeño problema, ¿no? Ahora, por el lado que yo dudo es...
Primero no llevamos capa gigante, lo cual me parece importante para Arceus, para que no lo one-shoteen, pero pues vamos a probar así tal cual me lo pasaron. Tenemos 2 repelentes que no sé qué tanto valor le vamos a sacar, también hay que probar bien, ¿no? Y hay que usarlos bien. Eso es más que todo lo que me hace un poco de ruido, pero pues vamos viendo, ¿no? Así que bueno amigos, es hora de averiguar si este mazo realmente está bueno. Obviamente le voy a poner una clasificación al final de qué tier lo pondría yo según la experiencia que tengamos ahorita en estas partidas. Vamos a jugar unas 5 o 6 partidas dependiendo de qué tan rápido es el mazo. Debo decir que saludito a Yanka por pues recomendarme este mazo para que lo traiga el día de hoy. Mención honorífica. Y pues ahora sí, no me queda más nada que decir, más que dejes un poderoso like de la muerte en este instante así. Mira, me voy a quedar aquí 10 segundos sin hacer nada. Perfecto, me imagino que ahora sí dejaste tu like, te suscribiste si no lo estás y comenta luego, ya sabes, tienes varias cosas que quiero saber de ustedes. Primero, ¿qué te pareció el mazo? Es muy importante. ¿Qué te parecieron las partidas también? ¿Y qué te parece la dinámica que les propongo de que ustedes me recomienden mazos y el más chido que yo vea por ahí interesante se los traiga para darle una clasificación según mi experiencia, ojo, porque obviamente no vamos a jugar 1000 partidas, sino como 5 nomás o 6 y eso también puede determinar si me guste o no. Ahora sí, dicho esto, vámonos a las partidas del día de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Debo decir que estoy un poco pues nerviosete de qué va a pasar acá. Quiero dar la talla porque ustedes saben que el mazo puede ser bueno, pero si yo la manqueo pues ya es otra cosa, ¿no? Tenemos buen inicio acá. Lo único que me podría joder mucho es que me meta Sabrina, así que no vamos a meter a Arceus para nada. La verdad. Yo no creo que él me quiera meter tarjeta roja porque si no tengo Arceus en la mano me lo puede dar también. Entonces sería raro que lo haga. Y vamos viendo, ¿no? Yo creo que aquí... ¡Ah! Ya entiendo. Repelente Giovanni te papea, ¿no? Claro, pero en esta ocasión no tengo a Giovanni. Pero igual le vamos a pegar ese Buneri, ¿no? Porque lo va a tener que retirar, tal, ¿no? Me gusta. Me gusta, me gusta. Y vamos a meter Copycat acá. Para robar un montón de cartas. Si lo paso para atrás tenemos a Elekid, o sea que lo tiene que evolucionar sí o sí. Ok, tenemos Pokéball. Bien, vamos a ver si sacamos un segundo Carnivine, sería bueno. Segundo Arceus. No lo vamos a meter, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pegar. Se queda a 10. Tiene 2 opciones, o dejar que se muera o qué pedo. Pues le valió todo. Y va pues a cargar a Megalopuni. Bueno, esto podría ser todo o nada acá, ¿no? Si conseguimos al segundo Carnivine estaría bien. Aunque yo creo que aquí tiene que ser cargar a Arceus a muerte, ¿no? Cargar a Arceus a muerte. Sí, tiene que ser eso. Está justamente a daño. Bueno, no, en realidad. Bueno, va a quedar a daño de Arceus, así que no hay problema. Tenemos el segundo Carnivine, pero pues... no lo vamos a poder cargar realmente. Así que de momento vamos a pegar. Si me sale Pichu, podría utilizar a Pichu. No. Esto es aguantar aquí un turno y ya está, ¿no? Tengo muchos Helios, así que me da igual todo. Tiramento para asegurar la kill. Ok, está bien. Vamos a meter a Elekid. Y ya estaría, ¿no? Wow, no necesitaba aumento. No, mi plantita, loco. 180 para una pinche planta. Es un montón de daño, ¿no? Ok. Yo creo que estamos bien. Lo único que me preocupa es que pueda tener Sabrina. Bueno, si tiene Sabrina metemos Carnivine y ya, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Vamos a hacer esto. Vamos a usar Professor, aunque no quisiera, pero hay que usarlo. Y ya tenemos a Pichu. Tenemos la Pichula. Y esta Pokéball que no sirve de nada, ¿no? Porque ya tenemos todo. Pero para quitarla de la mano... Ah, no, me quedaba un Elekid, es verdad. Me quedaba un Elekid de la muerte, ¿no? Vamos a pinear a Megalopuni para que crea... Uy, no tiene nada. Voy a retirar y meto a Tirogue. No, que tengo Helio, bro. Tengo Helio, loco. Ok, energía atrás.
¿Retiras o pegas? Bueno, no puede pegar, ¿no? Es troleada absoluta. Creo que esta es la primera victoria. Podría fastidiarme de alguna forma con Venus. Y pierdo los helios, pero llevamos doble helio, chat. Mete Sabrina, metemos a la pichula. Está raro eso, ¿no? Metemos a la pichula. Bueno. Y bueno, GG's. No entendí que Pex. El vato 2 veces a Kakara, pero what the fuck, lo puni. Calmada, 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 por favor. Tenemos la primera victoria, buen inicio, me gusta. Veo cosas interesantes que no había visto en mi explicación del mazo, o pseudo explicación del mazo, que era más o menos lo que yo creía que iba a pasar. Y hay cosas chéveres, ¿sabes? El doble helio me gusta un montón, bro. No entendí para qué atacó. O sea, totalmente troleada de su parte. Pero bueno, son las ranked de la muerte, ¿no? Las ranked son mágicas. Yo creo que igual estoy en un elo que, pues, honestamente, se nota la diferencia. O sea, hay mucha misplay, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Igual está bien para que vean que se puede subir a Master Ball con casi cualquier mazo. Y hay mazos que sirven en low elo, digamos, donde estoy ahorita. Y hay mazos que ya llega un momento en la habilidad que ya no te da. Aunque, debo decir que el vato no tenía ahí nada que hacer. Ahora, si hubiese tenido una Venus, tendría que haber puesto a Tirogue. No sé, yo tenía doble helio, o sea que muy difícil. Creo que no tenía nada que hacer ahí, estaba muerto y ya está, ¿no? Entonces, bien, 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 bien. Otra vez turno 2, lo cual me gusta. Contramazo de fuego. Tenemos a la pichula. Pero yo creo que aquí vamos a empezar Carnivine para meter presión, ¿verdad? Voy a meter a Pichu porque aquí no me importa si me meten Sabrina o algo. La verdad es que me da igual. Porque puedo retirarlo sin coste de energía, ¿no? Ahora, si fuera Arceus, ahí sí me meten una Sabrina y me queda Arceus pegado ahí porque tiene coste 2 de retirada. Es imposible, a menos que tenga hoja. O Ilima, ¿no? Pero Ilima o Liam, si no te hacen daño, no lo puedes retirar. Entonces, solo lo pondría así en los dos asegurando, solo si tuviera hoja en la mano. Solamente sería la única situación. Bueno, esto puede ser Mega Blaziken o puede ser... Bueno, a ver, no puedo retirar este Pichu. Creo que es troleada. Porque si esto es Mega Blaziken, va a empezar con Hitmore y Hitmore se papea a Pichu. Uf, menos mal, empezó con Torchic, loco, por Dios. Eso fue troleada, debí haber pensado mejor contra qué estaba. Porque si esto hubiese sido Hitmore, me mata a Pichu, que es la principal forma de cargar a Arceus, a menos que lo cargues turno a turno, ¿no? Y aparte le das un punto. Ahí sale el Hitmore seguramente. Si sacáramos Giovanni estaría bastante goti, ¿eh? No te voy a negar. Casco dentado a Torchic. Ok, se gastó toda la mano, ¿eh? Vamos a hacer esto. Arceus. No. Vamos a hacer esto. Repel. Ja. Bueno, esto es desafortunado. Quizás debería haber usado primero Profesor. Puede ser. Vamos a meter a Elekid. Vamos a retirar a Carnivine. Yo creo. ¿Será? Es que va a meter esto y me va a meter combustión, ¿eh? Entonces no sé si me conviene retirarlo. Si le pego me quedo a 60. No me debilita de ninguna forma si le pego. Así que le voy a pegar 20. Por si acaso no evoluciona, pone energía ahí y tal, y me sale Arceus, le podemos debilitar. Pero esto ya no está tan bueno. Lástima que no salió Arceus. Creo que la jugué mal yo. Debí haber usado primero Profesor, yo creo. Me confié. Me confié. Dije nada, tengo Carnivine y Pichu. Puede que salga pues el Arceus, ¿no? Copiona. ¿Tendrá Mega Blaziken? ¿Tendrá el Mega Blaziken de la muerte? El casco dentado nos jode. Perdemos prácticamente, ¿ah? Ok. Interesting. Creo que... es que no puedo hacer nada acá, chat. Tenemos que usar Copiona. Tenemos que usar Copiona para ver si conseguimos Arceus y sacrificar a Carnivine. Y... salió, loco, no puede ser. No me la container. Tenemos a Ariana para encontrar más Pokébebés.
O sea, más bichitos. Y me parece que vamos a poner a Pichu, ¿no? Vamos a poner a Pichu acá. Aunque seguramente hizo eso porque tiene refuerzo de fuego y tal, ¿no? Es lo malo. El Hitmore me papea el Elekid, esa es otra, ¿eh? Uy, debí haber... Bueno, yo tenía que poner primero, ¿no? Fuck. Yo tenía que poner primero, ¿no? Hubiese puesto a Elekid, loco. Bueno, no puedo, ¿no? Tengo que meter Jars a... What? Ah, porque me papea. Uy, no, la jugué mal. No, esta fue mala mía, loco. Me va a papear con el Hitmore este, loco. Debí haberlo visto, ¿no? Pero tenía otra opción. No, troleada. Ya perdí, ¿no? Esta la jugué fatal yo. Pero no pude hacer uso de... No pude hacer mucho uso de mis herramientas, honestamente, ¿eh? Porque... O sea... Se mantuvo con 2 cartas en la mano todo el rato. La copiona fue un poco desesperada, tal. Mira, si retiro... Y si... Nada, GG's. Justamente tenía 2 Hitmore distintos, que eso se lleva muy raras veces. Y justamente le salieron ambos con los doble casco dentado, que no siempre se lleva doble casco dentado tampoco. Bueno, siento que su mazo me hizo bastante contra en esa partida, pero admito que también podría haber tomado mejores decisiones, ¿no? Así que una disculpa para el chat. Yo creo que la decisión clave ahí podría haber sido primero Professor antes de Pokéball. Y luego... Es que si hubiese tenido suerte y me salía otro Carnivine con Arceus y tal, es que le ganaba. Pero pues nada, así pasó. Siguiente partida, chat. Somos turno 1 esta vez. Mazo de fuego, otra vez. Quizás los mazos de fuego no está tan chido pelear contra mazo de fuego, ¿eh? Empieza con Torchic. Tenemos a Giovanni en la mano, lo cual me gusta bastante. Voy a meter a Arceus de una vez. Y voy a meter a Pichu, por si acaso ya saben, la Sabrina. Sí es verdad que contra este vato me puede joder otra vez con lo de los Pokébebés que tienen 30 de vida y su Hitmore. Es un problema. Pero pues es algo que que lo tendré más en cuenta en esta partida. Ojalá no retire, no tenga nada. Dime que no tienes nada, loco, por favor. Ataca y ya. Ataca y ya, loco, para que veas cómo te reviento. Mete Copiona, no tiene nada. Pero claro, va a robar 4 cartas. Por cierto, está bonito este coso de Pikachu, ¿eh? Yo no lo tengo. Y creo que ya se acabó el pack, así que F. No lo tendré nunca más. Pues no va a morirse porque pues sacó otro básico que es Furfrou. ¿Retirará? Ojalá se confíe y no retire, loco, sería Goti. Ataca, bro, por favor. Nada, tiene que atacar porque obviamente ese casco dentado, declaración de intenciones a muerte, ¿no? Ahora, el único problema... Uy, ya no tenemos problema. Yo creo que estamos bien. Vamos a hacer esto y esto. ¿Cómo me jode el fuego, no? Por el Carnivine. Sacamos de aquí a Torchic. Solamente le quedaría un Furfrou que le hacemos 30 de daño. Es un problema igual, ¿ah? A menos que vaya full Arceus. Creo que voy a ir full Arceus. Voy a meter a Pichu, todo Arceus y a chuparla, loco. Porque parece que no tiene nada en la mano. Mira, tiene 3 cartas nomás. Voy a ir full Arceus acá. Tiene que encontrar otro Torchic para poder remontar, ¿no? Ahora, si le sale el otro Torchic, eso sería un problema. No le sale, ¿no? Ok, vamos a ir full Arceus porque no tiene sentido que le esté pegando 30 al Furfrou este que justamente no muere. Ya gastamos a Giovanni. Así que yo creo que la decisión más inteligente acá va a ser ir full Arceus a la verga y ya está, ¿no? Como obviamente no queremos que nos meta Sabrina o algo, vamos a meter a Elekid. Pero estamos en un problema porque puede meter Hitmore. Ahora, si mete Hitmore, perdemos la partida. Si mete Hitmore, la pierdo, ¿ah?
Copiona. Uf, está buscando ese Hitmore. Porque claro, con Furfrou me papea Pichu y Hitmore el Elec y ya está, loco. La capa, chat. Es que juego mucho, muy arriesgado, ¿no? Quizás no debí haber metido ese Elec de ahí. No tiene nada. Dios, gracias. Ya, GG's. Fue troleada mía otra vez, pero esta vez sí la gané. Troleada mía otra vez. Claro, si le hubiese salido Hitmore, chat. Aunque si lleva Furfrou, capaz no lleva Hitmore ese mazo, ¿no? Furfrou en todos lados. Tócate la polla, loco. Bueno, el MVP fue Carnivine, obviamente con Giovanni. No se lo esperaba y le hemos papeado, ¿no? Pero pues sí me arriesgué metiéndose el X de ahí innecesario. Bueno, sí era necesario por Sabrina y tal. Porque es que si me metía a Sabrina tenía yo que meter a Carnivine. Y ya es un turno que no le puedo dar la energía a Arceus, ¿sabes? ¿Me entienden por qué lo hice? Pero claro, con Hitmore me papeaba, ¿eh? Cuidado. Bueno, esta es la tercera, ¿no? O la cuarta. Uf, ya no me acuerdo, loco. Creo que es la tercera. Vámonos a la cuarta. Vamos a ver si llegamos a 1100 puntos, ¿no? ¿En cuánto estará el top 10.000? Yo creo que ya a estas alturas debe estar en 1400, ¿no? 1500 por ahí, ¿no? 1400 yo creo. Tampoco está tan... No creo que esté tan lejos tampoco. Chat, si alguno de ustedes está en el top 10.000 me puede decir cuántos puntos tiene para más o menos calcular. Tasty Ramen. Somos turno 1, eléctrico, ok. Lástima que no empezamos con ningún Pokébebé, que sería lo mejor para el turno 1, pero Carnivine también está bien. Tenemos ahí pues doble repelente, lo cual vamos a hacer uso, creo yo. Vamos a usar primero Ariana para sacar tokens. Y ahora sí pues vamos a usar Pokéball para ver si sacamos Arceus. Bien. Esa creo que sería la forma adecuada de conseguir Arceus, ¿no? Vamos a meter... Creo que va a meter todo, ¿eh? Bueno, nada más Pichu por si acaso... No, voy a meter todo por si acaso Copycat. Es que necesito... No. No voy a meter eso porque puedo necesitar doble Carnivine, ¿no? Si mete algo atrás, vamos a meter repelente. Espero que no tenga cero ahora, porque sería lo mismo. Pero la cosa es que quiero que no me pegue, ¿no? Obviamente. No metas nada, por favor. Bueno. F en el chat. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a... No tengo tarjeta roja. Lo voy a usar solo para no tenerlo ahí. Es que me da toque pasar con un profesor en la mano, honestamente. Me da toque, loco. Yo siento que a este mazo le falta una herramienta, ya sea casco dentado o una capa o las dos. No sé, chat, ¿ustedes qué opinan? Pero bueno, este es el que está usando todo el mundo. Yo me imagino que es porque alguno ganó un torneo con este mazo o algo así. Y quizás ese es el motivo de por qué lo llevan así. O sea, estilo, si ese vato es el que sabe, tú llévalo así y ya está. Me quiere paralizar. Wow. No. No. Eso aquí no, loco. ¿Dónde vas tú? Lo malo que no le podemos papear, pero tenemos repelente, ¿no? Entonces voy a meter repel para deshacernos de Oricorio, porque ese Helioblis va a quedar a 10. Y vamos a meter Copycat para encontrar pues Giovanni si hace falta, ¿no? Aunque yo creo que ya lo va a evolucionar al siguiente turno, pero se queda sin energía, lo cual me da igual. Ok, estamos bien. Me gustan los repelentes, fíjate. Yo creo que quizás Ilima o Hoja podrían salir uno de ellos. Quizás Hoja, ¿no? No, perdón, quizás Liam, ¿no? Porque también es bastante... Bueno, vamos a ver si nos pasan el video, pero es bastante... No es tan probable que salga Arceus, pero sí, bueno, más o menos, ¿no? Llevamos 2 Carnivine, 2 Elekid y un Pichu, son 5, y 2 Arceus, son 2 de 7. ¿Cuánto porcentaje es eso? No tengo ni puta idea, pero no debe de ser tan fácil. Pero claro, entiendo de que si te llega a pasar es una vaina, ¿no? Bueno, va a pegar. La verdad es que me la suda porque se queda sin energía. Y yo voy a aprovechar este turno muerto para cargar pues a mi querido pana Arceus con Pichu, porque él no puede hacer prácticamente nada, ¿no?
Así que vamos a hacer... Vamos a hacer esto, ¿no? Siento que tengo demasiadas cartas en la mano. Eso es algo que no me gusta tampoco. ¿Tiene alguna forma de meter sniping en la banca? Que yo sepa, no. Así que vamos a meter a él aquí. Hay que tener mucho cuidado con los snipers, con estos pokebebés que llevamos, porque nos pueden ignorar Arceus y nos papean, loco. Tenemos listo a Arceus. Ese Heliolisk pues no puede pegar de momento. Tampoco me puede paralizar Arceus, lo cual está súper bien. Le sale tarde Magnemite, así que va a tener un magnetón ahí que no aguanta Arceus. Yo creo que hemos ganado esta también. Además, voy a meter repelente. ¿Doble repelente? Ah, no, espérate, no sirve. No, porque no es básico, loco. No sirve porque no es básico, pero bueno, no importa porque no lo necesitamos. Se rinde. Sí, es que no... Si le hubiese salido Magnemite antes... Igual Arceus no se confunde con el ataque de Magnemite, ¿no? Entonces estaría bien. Pero aún así pegó 130, Magnemite se queda 20. Bueno, Magneson. Siento que un casco dentado podría venir bien a este mazo, ¿no? Para la plan, doble casco dentado a la verga, ok. O una capa. Porque si metes casco dentado, yo creo que sacando a Liam y... Quizás un Helio, loco. Siento que 2 Helios puede ser too much. Yo le metería... Chat, sí, yo le metería doble casco dentado. Sacaría a Liam y un Helio. Llámenme loco. Pero claro, ya llegó el momento donde empezamos con Arceus turno 1, que tenía que pasar, pero tenemos hoja afortunadamente. Así que no estamos tan jodidos. Es el mismo vato, lol. Le volvió a tocar contra mí, bro. What? Vamos a hacer esto. A ver qué sale. No. No. Honestamente creo que voy a meter este Arceus. Porque estamos en situaciones desesperadas. Y voy a meter Copiona. A ver si conseguimos a Liam. Pero esto fue bastante XD, ¿no? Bueno, tenemos hoja otra vez, felizmente. Y tenemos a Pichu. Bueno, me sirve. No, sí me sirve. Lo que pasa es que me va a pinear, ¿no? Va a quedar a 10 de vida. O sea, le va a hacer 10 de daño a ese Arceus y ya le puede meter Helio, ¿no? Mientras no empiece con Magnemite, yo creo que estamos bien. Bueno, también tiene Oricorio, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Que este inicio se vino, ¿ah? Es que era inevitable. Ustedes saben que jugando Arceus, llega un momento que te toca Arceus turno 1 y agárrate que vino San Mingo, loco. Ok, le vamos a meter... No me puede paralizar de igual forma. No me puede paralizar, que yo sepa, ¿no? Voy a retirar. Voy a retirar. Y voy a meter repel. ¿Verdad? No, bueno, no hace falta realmente, porque sí, me puede paralizar. Nah, se voy a meter repel, para eso los tengo, ¿no? Para eso los tengo, loco. Voy a ir con el Arceus que esté herido, porque bueno, lo puedo mandar a la mano con Ilima si me sale, ¿eh? Me la juego, chat. ¿Qué harían ustedes acá? Porque, mira, les explico rapidito. Si yo me la juego y cargo a este y no me sale nunca a Liam, me puede meter Helio acá y me la lía totalmente. De hecho, lo puede hacer desde ya. No, vamos a cargar a este mejor, ¿no? Vamos a cargarlo. 10 de vida tampoco es que haya mucha diferencia contra su mazo, ¿no? Porque Magneson pega 110 si es que tiene el antiguo o 90 si es que tiene el nuevo, ¿no? Y el Heliolisk este me mata con la mochila, ¿sabes? Me mata con la mochila, tenga la vida que tenga. Entonces, yo creo que aquí la clave va a ser Carnivine. Carnivine es la clave, chat. No me jodas, tiene permuta. Bueno, creo que es GG's, ¿no? Es GG's. Es que, ¿cuál es la posibilidad de que use Pokéball con un Arceus y me salga el segundo Arceus? Creo que eso decidió la partida, la verdad. Podría haber sido un Carnivine.
O podría haber sido un Poké Bebé y hubiese estado bien. Mire, me sale Lima, loco. Bueno, no está mal igual. Pero no me pueden negar que esto es troleada, pero de manual, loco. Vamos a cargar el este. Y ya está, ¿no? Es súper troleada esto. Bueno, hemos tenido mala suerte. Dependemos mucho de que salga Carnivine al principio. Porque si no, se envenena la partida, ¿no? Esa permuta ahí estuvo God. Esa permuta estuvo God, loco. Bueno, vamos a subir a este vato a la mano, supongo. Vamos a meter a él aquí. Yo creo que la amenaza acá es esto, ¿no? Porque con la mochila me papea. Cierto. Entonces, vamos a meter tiro chispeante aquí. Usamos Helio. Aunque claro, tiene otro, ¿no? No, esto va a estar muy difícil de levantar, loco. Va a estar muy difícil. Ya dimos 2 puntos. Me queda solo un punto. O sea que si me debilitan a Carnivine ya pierdo. No, esto es GG's. Ya no tengo margen para perder ni siquiera un Carnivine. No, ya es GG's, chat. Se intentó, pero esa Pokéball Arceus ahí fue demasiado, loco. Doble Arceus. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Es bueno que pase en el video porque es la realidad de Arceus. Es una cosa que tiene que, bueno, puedes hacer muchas cosas. Y le salió el Heliolisk y aparte tiene la mochila, ¿no? Es GG's. Recuperó sus puntos el ramen, loco. Recuperó sus puntos. Tiene la mochila, chat. Igual me mata. Bueno, eso fue demasiada mala suerte, ¿no? Si hubiesen... Es que contra el mazo eléctrico no se juega demasiado ese Heliolisk o como se llame, porque tiene muchos puntos débiles, aunque parezca que está chido porque pega un montón con la mochila y tal, luego te quedas sin energía, pero claro, si a mí me sale doble Arceus al principio, pues normal que puedas acomodarte y hacer las cosas, ¿no? Pero contra otros mazos no te van a dejar hacer eso. Por eso a mí no me encanta ese mazo. Siento que hay mejores mazos eléctricos. Pero bueno, en este caso le ha salido todo bien a él y a mí me ha salido doble Arceus turno 1. Bueno, ya cumplí mi cuota de Arceus, ¿no? No me vuelvas a salir, loco, por Dios. Gracias. Aunque bueno, Pichu turno 1. Bueno, tenemos a Ariana. Pero no sé si usar Ariana o Professor, honestamente. Porque Ariana solo me va a traer otros Pokébebés que van a ser los Eleki. Ese es el pedo. Yo creo que aquí tenemos que usar Professor. No me termina de convencer a Ariana tampoco en el mazo. Entiendo que es para sacarte los bebés y tal del mazo, pero pues en estas situaciones no te ayuda porque pues Carnivine tiene 80 de vida, ¿no? Eleki. Nada, tenemos que usar Professor acá. Dame algo. Uff, me acaba de salvar el culo este Arceus. Que por cierto, chat, estoy estrenando los Arceus estos porque voy a meter el Eleki. Este mazo no tiene forma de snipear. Porque yo apenas pusieron lo de los intercambios, me conseguí los Arceus, dizque porque en ese momento era meta y tal, y dije, nah, voy a romperla con mi Arceus chido, full art. Resulta que Arceus sale del chat, loco. Arceus abandona la partida y se va, loco. Y nunca más se usó. Por eso, esa fue otra razón de por qué quería probar este mazo con ustedes aquí en video, porque pues sí que le tengo ganas a Arceus, honestamente. ¿Va a retirar? No retira. Ok, my boy. Creo que acabas de cometer un error muy grande. ¿Verdad? Tengo miedo, loco. Tengo miedo, bro. Es que, ¿sabes qué? Si tiene Giovanni casual, así... Es que eso es lo que no me gusta de los 140 de vida, loco. Si tiene un Giovanni casual, pierdo la partida, chat. Tendría que robar otro Arceus y a Carnivine, lo cual no tengo, pero tengo un Professor. No, pierdo la partida de manual, loco. No me la cuentes así, ¿no? No me cuentes ese chistecito, por favor. No es común que lleven Giovanni igual, ¿ah?
Pero puede pasar. Ustedes saben que todo puede pasar en este videojuego querido. Por favor, vamos a... brujería máxima. No puede ser, man. Bueno. Por eso es que no me gusta que no lleve capa el mazo, loco. O sea, no me gusta Arceus sin capa porque pasan estas cosas, loco. O sea, ¿qué mazo de Hydreigon lleva Giovanni? Por Dios. Bueno, el de Furfrou lleva Giovanni. No, es verdad, loco. El de Furfrou lleva Giovanni, chat. Ok, vamos a usar la Pokéball. Espero que salga Carnivine. Gracias. Y ganamos, ¿no? Porque le metemos súper efectivo. Y igual me la pelaste, loco. Ah, no sé, loco. XD. Le metemos súper efectivo y lo papeamos. Y aunque no le metiéramos súper efectivo y le metiéramos 20, él no podría pegar con Hydreigon de igual forma porque tiene que retirar y le papeábamos con el Elekid, ¿no? Bueno, salió bien, loco. Me pone de nervios eso del Giovanni y tal, pero bueno. Salió bien, no estoy muy seguro cuántas ganamos y cuántas perdimos porque se me va la memoria, chat, perdón. Pero creo que no fue mejor. O sea, empezamos en 1000 puntos. ¿Hemos sacado 100 puntos? No. Tenía 1020, creo. Tenía 1020. Pero haber cerrado positivo, creo que nos fue bien, ¿no? Vamos a ver la conclusión del mazo, chat. Bueno, chat, conclusión del mazo. La verdad me ha gustado, pero siento que tiene cosas. Vamos por partes, como diría el Jack el Destripador, ¿no? No sé cuántas he ganado. Creo que he ganado 4 y he perdido 2, ¿verdad? Creo que ha ido más o menos así. Siento que el mazo está bastante bien porque tiene mucho daño agresivo turno 1 tal con Carnivine. Puedes cargar rápido Arceus con el Pichu si lo necesitas. Y el Elekid pues es una opción para ganar las partidas cuando ya le hiciste mucho daño y lo pasó para la banca. O quieres hacer un ping en la banca para luego meter Helio y tal, ¿no? Está bien, hemos ganado y han sido partidas rápidas, lo cual siempre se agradece. Yo siempre agradezco y me gustan los mazos que son rápidos. Ya sea que ganes o pierdas, me gustan que sean partidas rápidas. Ahora, el lado malo. Siento que al no llevar una capa gigante, por ejemplo, para Arceus, eres bastante vulnerable a Giovanni. Bueno, como lo vieron en la partida anterior que felizmente gané. Y muchas otras cosas, por ejemplo Suicune Greninja te pinea con Greninja y Suicune pues te mete 120 máximo. Tendrías que jugar con no llenar la banca, no sé, es como que medio incómodo jugar a Arceus sin capa, honestamente. También el tema de los Pokébebés, tienes que tener mucha estrategia de estar muy pendiente, ¿no? Muy pilas contra qué estás peleando. Porque si llenas la banca con Pokébebés para pegar con Arceus, te los pueden snipear y los pueden debilitar. Aparte Furfrou también te jode al Pichu y tal, ¿no? Me ha gustado el doble repelente. Siento que no le he sacado demasiado valor a Liam ni a Hoja. Entiendo que por qué las llevamos, obviamente. Y tampoco me ha gustado demasiado Ariana. Esas 3 cartas ahí habría que mirarlas bien. Incluso yo metería un solo Arceus, tócate la polla. Metería un solo Arceus para quitar la posibilidad de que te salga al primer turno. Y a ver, claro, tienes la posibilidad de que nunca te salga, ¿no? Es que es complicada la cosa, ¿no? Pero siento que esas 3 cartas, no sé. Habría que hacer un ajuste ahí, diría yo. Me gustaría tener poca herramientas, también te digo. El Helio creo que podríamos llevar uno solo, pero creo que 2 también te da mucha seguridad y confianza de que puedas hacer jugadas. Y el repelente me ha gustado, honestamente. El doble repelente, que pensé que no me iba a gustar, me ha gustado. Mi clasificación para este mazo, yo diría que una A-, quizás, o B. Siento que está bueno, pero siento que contra el meta es que los mazos metas te rompen el hocico, loco. Entonces yo le pongo un B+, le doy una B+. Me ha gustado el mazo. Y pues nada, ahora te toca a ti. Cuéntame tú cuánto le das. Le di muy poquita nota. ¿Tú le darías más? ¿Le darías menos? Cuéntame en los comentarios. Te voy a estar leyendo. Además te voy a dejar por acá, ya sabes, 2 videos más para que le eches un vistazo de la muerte. Y yo me despido por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¿Y tú? ¿Durmiendo todo el día o qué? Tienes que laburar, Julie. Tienes que laburar.